Porque no necesariamente le das lo que él quiere, sino lo que él necesita. ¿Sabes por qué sigues teniendo problemas con el amor? ¿Por qué no obedeces a Dios? Hoy día Dios te está hablando de algo que tú tienes que obedecer. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. El día de hoy quiero hablar la continuación de la semana anterior, que comencé hablando del discipulado en los últimos tiempos. Y hoy día quiero, así le puse también, pero la segunda parte, ¿correcto? O sea, es decir, vamos a estar viendo el capítulo que sigue, los versículos que siguen de lo que vimos la semana anterior. Y quiero comenzar igual con las mismas estadísticas porque el San Valentín ha sido esta semana, así que vamos a ver algunas estadísticas. Ayúdame, por favor. Estadísticas acerca de este día, el Día del Amor. ¿Ok? El gasto promedio en Perú es de 200 a 280 soles por persona del día de San Valentín. También se esperaba un incremento del 6% de las ventas con relación al año anterior. ¿Okay? Así que iban a gastarse más que lo que el año pasado se gastó. Y el 65% de limeños dio un regalo por el Día del Amor. El 65%, mira cuánta venta ha habido este día. El dulce y chocolates fueron el 32.1%. Las flores, los arreglos florales fueron el 30.1%. Y la joyería y los accesorios el 26.2%. El comercio electrónico en el sector minorista estimaba un aumento del 10% al 15% de las ventas. Un 39.8% de los peruanos prefiere realizar compras en línea, seguido por tiendas físicas del 34.5%, así que es mucho lo que se vende este día en nuestro país, ¿correcto? Ahora, en contraste a esto, estudios indican que tanto el día anterior como el posterior de San Valentín se registra un mayor aumento de infidelidades. Las personas infieles gastan sumas similares en regalos para dar a sus cónyuges y a sus amantes. O sea, gasto lo mismo por mi esposa que por la amante, ¿verdad? Aunque con diferencias de los obsequios, por si acaso, ¿no? A la esposa le dan su florcita, a la amante le dan otra cosa, ¿ok? La joya. La tasa de divorcios se ha triplicado en el país después de la pandemia. Y RENIEC reportó una reducción del 24% de los matrimonios en el año 2023 en comparación del año 2022. Se está reduciendo la cantidad de personas que se están casando en nuestro país. ¿Por qué? Qué raro, ¿no? Si es el Día del Amor y todo el día todo el mundo se expresa amor, todos los Facebook y todo están allí, Instagram y todo. Y ¿por qué el egoísmo sigue incrementándose? ¿Por qué tal contraste? Se supone que si hay tanta plata gastada por amor, se supone que debería haber más matrimonios felices, ¿correcto? ¿Y cómo podemos entonces compartir de Jesús a una sociedad que solo piensa en sí mismo, como les estaba contando la semana pasada, tan narcisista? ¿Qué hacemos con la gente que solo piensa en sus propios deseos? Y hoy quiero continuar predicando acerca de lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que iba a suceder en los últimos tiempos y cómo él tenía que reaccionar, cómo él tenía que liderar en medio de una sociedad tan egoísta, ¿verdad? Porque eso iba a suceder en los últimos tiempos, que es lo que estamos prácticamente viviendo el día de hoy. Pablo, cuando él escribe esta carta, él está encarcelado en Roma. Nerón había comenzado una persecución terrible a los cristianos. Muchos cristianos habían abandonado el cristianismo. A Pablo mismo lo habían dejado colaboradores, o sea, gente, líderes, ministros, pastores que estaban alrededor de él. Lo dejaron, lo abandonaron
ante toda esta situación difícil que estaban viviendo. Y Pablo quería asegurarse de que Timoteo pudiera continuar el ministerio, de que Timoteo pueda seguir dando ese legado. Capítulo 2 le comienza a decir, ¿sabes qué? Esto, lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos, disipula a la gente, comienza a hacerlo en medio de las dificultades, aprende a sufrir como un soldado, trabaja como un atleta y comienza a decirle sus consejos para que continúe perseverando. Hoy día vamos a hablar del capítulo 4. La semana pasada vimos el capítulo 3. Vamos al capítulo 4, el versículo 1. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Vamos a orar un momento, por favor, cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, agradeciéndote por tu palabra. Gracias por permitirnos haber llegado a este lugar, Señor, para escuchar como comunidad, como tu pueblo, lo que tú tienes que decirnos, bendito Dios. Oramos para disponer nuestro tiempo, disponer nuestra mente, Señor, enfocados en tu palabra, Señor. Bendito Dios, oramos para que tú, Señor, nos ayudes, nos des tu gracia, Señor, para entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces Pablo le estaba dando un encargo a Timoteo de que pueda enseñar la palabra, de que pueda él ministrar la palabra, de que él pueda continuar con este ministerio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pasar este encargo de la palabra de Dios a las siguientes generaciones? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Así que de esto quiero hablar el día de hoy, porque estamos en esta temporada de lo más importante y justamente nuestro enfoque es hablar de la compasión, de cómo vamos a compartir el mensaje del evangelio a los demás. Así que yo quiero hoy día conectar el hecho de la cultura actual que estamos viviendo con el hecho de nosotros hacer discípulos. Amén. Así que vamos a ver, el primer punto aquí que puedo notar en esta palabra es que instruye, o sea, le está diciendo a él, instruye acerca del temor de Dios. Así que habla de una instrucción. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy solemne encargo, este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahora, ¿por qué Pablo menciona que está en presencia de Dios y de Cristo que va a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Por qué? Porque le quiere él dar un encargo solemne muy, pero muy importante. Quiere que Timoteo se dé cuenta que hay un rey, que hay un Señor que va a juzgar, y ahí está mi letra A, no sé si está ahí, pero dice, el temor a Dios nos va a impulsar a predicar. Porque en 2 Corintios dice, el capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras estaba o mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos.
Entonces Pablo lo que está diciendo acá es, mira, es necesario que haya un juicio y que todos nosotros vamos a comparecer ante ese juez justo. Entonces, como sabemos lo que es temer a Dios, tratamos de persuadir a todos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, delante de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgarte, te voy a dar un encargo. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos que transmitir? Tenemos que aprender a transmitir el temor a Dios a los discípulos. Tenemos que todos ser conscientes de que hay un Dios y un juez justo que va a juzgarte de todo lo que hagas, de todo lo que digas, de todo lo que piensas, mientras tú estabas en este cuerpo que habitas el día de hoy. Vamos todos a ser juzgados. Ahora, no sé, ¿qué harías, por ejemplo, si la casa de tu vecino se incendia? ¿Qué harías? Llamar a los bomberos. Si está de noche, de madrugada y está saliendo fuego de la casa de tus vecinos, ¿qué harías? Sacar la manguera, tocarle la puerta, de repente están durmiendo. ¿O te quedarías sentado? Gritaría ¡ah! Como en la ambulancia. Si alguien se está ahogando, ¿le ayudarías? ¿Irías corriendo a pasar la voz de repente a los salvavidas? ¿Algo harías o te quedarías sentado esperando? Y mira qué chévere, cómo se muere, mira. O sea, no lo harías, ¿verdad? Si te encontraras con la cura para el cáncer y tú la tuvieras, ¿la darías? ¿La compartirías? Dios nos ha dado un antídoto. Dios nos ha dado el remedio, Dios nos ha dado la salvación. Y Dios nos ha dado el encargo de compartirlo y nos va a juzgar. Repite conmigo, me va a juzgar. Te va a juzgar si lo haces o no lo estás haciendo. Eso es lo claro que le está dejando Pablo a Timoteo. ¿Crees que ser cristiano solo es venir a la iglesia? ¿Cantar la canción de Te entrego mi corazón? ¿Crees que eso es suficiente? Dios nos ha salvado con un motivo. Él quiere que la tierra sea llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar, dice la palabra. Y no va a haber otra manera de que sea llena esta tierra de este conocimiento a no ser que tú lo hagas. Y si no lo haces, un día te pararás delante del juez justo que juzga. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Otra de las cosas en el temor a Dios que le está enseñando es que el temor a Dios nos hace vivir en santidad. Mira lo que dice en 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que podemos vivir nuestra vida como querramos, pero un día tendremos el día del juicio. Y el temor de Dios, lo que dice aquí en Corintios, es que nos ayuda a vivir en santidad. Repite conmigo, santidad. Sabiendo que hay un Dios que juzgará el mundo, entonces buscaremos vivir una vida que honre a Dios. Amén. Santidad es estar separados para Dios. El temor de Dios nos hace vivir una vida diferente a esta cultura. Y eso es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Estás en los últimos tiempos, vas a comenzar a discipular, a predicar la palabra de Dios. Tienes que tener en cuenta que hay un rey. Amén. Tienes que aprender a vivir en pureza, en santidad. Y el temor de Dios definitivamente te va a ayudar. Lo siguiente, el temor de Dios hará que persistas. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Delante de Dios, de este juez justo, te pido, te animo, te insto
a que persistas, persiste en predicar, así sea inoportuno. Persiste, corrige, anima, o sea, no seas indiferente, en otras palabras. Es lo que le está diciendo Pablo. La palabra de Dios ha venido a nuestra vida para no ser indiferentes. A veces predicamos, pero no persistimos. Pablo le está diciendo, en los últimos tiempos, tú tienes que compartir la palabra, pero tienes que ser persistente. Y de eso hablábamos la semana pasada, que a veces comenzamos algo, pero no lo terminamos. Y aún en este punto de la palabra de Dios es lo mismo. Predicamos a alguien, pero no persistimos. No somos intencionales. No tenemos un plan para acercarnos a alguien, a nuestro amigo del trabajo, a nuestro compañero de estudios, al vecino, a la vecina. No tenemos un plan, simplemente le predicamos. No, es que yo sí di mi testimonio, le conté cómo me entregué a Cristo y nada más. Y te sientes bien, pero eres como esos agricultores irresponsables. Que tira nomás, se va pues, si crece bien, si no, Pero Pablo le está diciendo, tú tienes que ser persistente, no seas emocional solamente cuando compartes la palabra. Ten un plan, comienza a enseñar el one-to-one, por ejemplo, a alguien. Siéntate, dale la clase 1, la siguiente semana la clase 2, la clase 3. O sea, persiste en predicar la palabra de Dios. No te desanimes. Eso es lo que le está diciendo. Pablo habló en este contexto porque si se dan cuenta en el capítulo anterior, y lo hablamos la semana pasada, la Biblia dice que la palabra era útil para enseñar, para corregir, para reprender, pero también para instruir. Y justo esto es lo que le está diciendo a Pablo: persiste, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia y no dejes de enseñar. Entonces Pablo habló en este contexto de, en otras palabras, persiste en ser un discípulo, pero también persiste en hacer discípulos. Eso es lo que le está diciendo. No seas indiferente. Hay gente que se está incendiando, se está yendo al infierno, y eres como ese vecino indiferente, que no estás haciendo nada, que no tienes un plan. Alguien me dijo, yo le voy a sacar la manguera y voy a tirar el agua. Sí, pues ahí tienes un plan, ¿no? Pero ¿por qué no para compartir y persistir en compartir la palabra de Dios? Sea o no sea oportuno. Y le preguntaba a mi esposa, ¿cuándo será inoportuno predicar la palabra de Dios? Hoy día salió Liz, me he acordado que entramos una vez a la Universidad San Marcos con Liz, y entonces estábamos caminando y entonces me dice, pastor, vamos a ellos, vamos a predicarle a ellos. Y ese grupo estaba comiendo, estaba con su tupper, su almuerzo. No, déjalos que coman nomás, hija, no, vamos. Y Liz, ¿y si se mueren? Se mueren hoy día, y si se mueren atragantados, si se mueren, algo les pasa. Ok. No era oportuno. Vamos a comer, vamos a predicar, vamos a hablarle del Señor. La semana pasada volvió a venir Eric. Cuando yo me subí a la grúa, cuando se malogró mi carro, Eric me atendió y me llevó hasta el mecánico. La próxima semana se va a bautizar Eric. Amén. Sea o no sea oportuno. Yo le decía, ¿tú sabes cómo estoy sufriendo? ¿Cuánto me va a costar arreglar este carro? Pero aún en medio de mi dolor, el Señor me ha puesto en tu grúa para hablarte de Él. Sea o no sea oportuno. Amén. Hace unas semanas me invitaron a una reunión para recordar a un familiar que había fallecido de esa familia, y toda la familia estaba ahí reunida.
y les prediqué el Evangelio. Les hablé acerca de entregarse al Señor Jesucristo. No es tiempo de tirar la toalla, amén. Es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de tener un plan. No solo fui allí, prediqué el Evangelio y me fui. Dije, no, ya sé. Tú. Te voy a contactar con los chicos que discipulan en la iglesia. Me dijeron, bien, amén. Ya van a tener reuniones de discipulado. Ok, vamos a seguir. Segundo punto es reconocer los tiempos y ministrar. Es decir, le hemos puesto la palabra internado, o sea, internado básicamente así como los médicos hacen su internado, ¿verdad? Hacen sus prácticas y están practicando y están haciéndolo vez tras vez para ser mejores y más diestros. Le dice Pablo a Timoteo que llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Wow. Llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina la gente. Y obviamente estamos viviendo esos tiempos en los que ahora están luchando con esta cultura en la que estamos viviendo, que dicen que somos retrógrados, que dicen que somos intolerantes, que dicen que nosotros no somos progresistas, que dicen que somos homofóbicos. Y solo quieren que se les predique lo que quieren oír, ¿verdad? Supergracia de Dios, bondad de Dios, misericordia de Dios, ven tal como eres, todo lo puedes, nada te va a ir mal. Los religiosos no entienden. Claro, me encanta escuchar que los otros son religiosos, no yo. Así que debemos de hablar la palabra completa. O sea, no digo que lo que acabo de decir no sea verdad. O sea, tenemos que predicar la gracia de Dios. Claro que tenemos que predicar la bondad de Dios, la misericordia y todo lo que acabo de mencionar. Pero la Biblia dice, Pablo dice, no he dejado de predicarles el evangelio completo, dice así. ¿Cómo es que el evangelio completo? Porque tenemos que hablar también de negarte a ti mismo, tenemos que hablar de tomar tu cruz, tenemos que hablar de santidad, tenemos que hablar de las responsabilidades como hijos de Dios, de ser y hacer discípulos, que esas cosas no nos gustan, pues nos incomodan. Finalmente terminamos diciendo, esa iglesia nos obliga a ser discípulos. Por eso me voy a otra iglesia, porque todo es discipulado. Y lo he escuchado en toda la vida de cristiano que tengo. Pero para nosotros, esto en realidad no es un sistema. Esto es la forma de vivir de cualquier cristiano. Así debería vivir. El problema con los cristianos que no hacen esto es que realmente son los de los cuadros estadísticos, ¿no? Que dejan mucho que desear. Así que ahora actualmente ya se están amontonando muchos maestros. ¿Dónde están amontonados los maestros? ¿Quién me dice? YouTube, Face, están súper amontonados ahí, ¿no? Los encontramos. Si tienes angustia, busco una palabra contra la angustia. Si estás enamorado, un predicador que me hable del amor. Ahora sí, ping, la IA, la IA peor, todavía dame una prédica del amor y transfórmame. Si necesitas sanidad, busca sanidad. ¿Verdad o no? Se amontonarán maestros. Sí dice, ¿cuántos lo han hecho? Levanten la mano, yo lo he hecho. Nada de lo demás son espirituales. Nunca lo han hecho. Pero quiero aclararte esto.
Tal vez tú venías a la iglesia y decías, estoy triste, estoy mal, estoy con problemas. Seguro que Dios me va a hablar el día de hoy acerca del dolor emocional que tengo. Me ha dejado mi chico, mi chica en el 14 de febrero, iba a ser del amor, ha sido del desamor. Entonces yo vengo a la iglesia el domingo para que el Señor me restaure y vienen a decirme, venga a ser discípulo, 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 discípulos. Escúchame, Dios te ha dado un pastor. Amén. Dios te ha dado un pastor. Y tienes que entender que Dios, a través de ese pastor, te lleva a los pastos que Él quiere, no que tú necesariamente quieres. Es lo que tú necesitas. Eso nos pasa con los hijos, ¿verdad? Mami, caramelo veo hoy día. ¿Qué te parece? Dame una Coca-Cola. Estoy saliendo del fútbol, quiero Coca-Cola, papá. ¿Qué Coca-Cola? Toma tu agua. ¿Qué? Hoy día es el chicle, mamá. ¿Qué chicle? Se te van a caer los dientes. Toma tu plátano. No, agarra la vestidura, Julio, ¿no? Porque no necesariamente le das lo que él quiere, sino lo que él necesita. ¿Sabes por qué sigues teniendo problemas con el amor? ¿Por qué no obedeces a Dios? Hoy día Dios te está hablando de algo que tú tienes que obedecer. Es simple. Entonces el pasto que tú necesitas es lo que Dios te está dando el día de hoy. Amén. Entonces si tú te metes al YouTube y buscas a todo el tutilimundi para que te predique, tú, o sea, perdónenme, yo escucho otros predicadores también de vez en cuando. Pero lo que quiero decirte es que Dios nos hace habitar en familia. Dios nos planta en una iglesia. La Biblia dice que plantados en la casa de Jehová floreceremos. Amén. O sea, nunca he visto un árbol que se levante y que diga, no me gusta estar aquí. Mejor aquí. Pero así hay cristianos. Porque no le gusta pues lo que le están dando de comer. Pero déjame decirte que eso es lo que tú necesitas. Amén. En los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que les enseñarán lo que ellos quieren oír. Así que dile al que está a tu lado, escucha a tu pastor. Ok, entonces también le dice, soporta los sufrimientos. Soporta los sufrimientos. El sufrimiento te puede llevar más cerca del corazón de Dios. Jesús sufrió. Amén. Y todo aquel que quiera llevar una vida piadosa pasará por el sufrimiento. Eso le dice Pablo a Timoteo. Amén. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí, lo dice en Filipenses 4:13. Pero muchas personas usan ese versículo sacado de contexto y en cualquier momento, en cualquier lugar. Lo he sabido oír cuando están jugando partido. Todo lo puedo. ¡Pah! Más vale dar que recibir. ¡Pah! Fuera de contexto lo usamos, pero Pablo dice, todo lo puedo en el contexto de yo sé vivir en pobreza, así como sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, las circunstancias no me van a dominar. Cristo Jesús es mucho mayor que mis circunstancias. Eso le está diciendo el contexto a Timoteo. Entonces le dice, dedícate a la evangelización. O sea, sufre también, pero dedícate a la evangelización. Te encargo este encargo no solamente es para Timoteo como discípulo, sino para todos los discípulos de Cristo Jesús. O sea, para todos nosotros, amén.
Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Y Pablo, si tú lees 2 de Timoteo, te vas a dar cuenta que él está hablando del ministerio de la reconciliación. Dile al que está a tu lado, eres ministro de reconciliación. No sé si vas a continuar escuchando lo que te gusta o vas a dedicarte a ser persistente, a predicar el evangelio y a cumplir con tu ministerio. Y lo último, o penúltimo, último creo que es la impartición. Dejemos un legado. Mira lo que dice acá. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Pablo reconoció su propia temporada de vida. Estoy a punto de ser ofrecido. No sé si tú puedes reconocer los tiempos que tú estás viviendo. No sé qué es lo que tú estás pasando, qué es lo que tú estás viviendo. Pero la pregunta es si tú puedes reconocer los tiempos. Pablo reconocía estos tiempos. Salmos 90:12 dice: enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñame a contar mis días. Enséñame a saber que mis días son cortos para vivir en sabiduría. No desperdicies tu vida. No sé si tú vives tu vida como un sacrificio a Dios, pero Pablo la vivía así. Estoy por ser sacrificado. O buscas solo lo que te hace feliz. Ay, esto no me gusta. No lo voy a hacer porque no me gusta. O estás dispuesto a hacer lo que no te gusta por el bien de otros. Es bien loco, pero hasta la muerte de Pablo tenía propósito. Él hablaba con sabiduría. Porque él no se veía como: ay, yo soy un mártir, voy a morir nada más por causa de Cristo, moriré. No, solamente eso. Él decía: soy un sacrificio, estoy dispuesto a hacer un sacrificio. ¿Qué es esto? Él veía su muerte de esa forma. O sea, un sacrificio era, el cordero venía con la familia, el cordero lo mataban como un sacrificio y lo hacía por otros. Él sabía que su muerte tenía un propósito. La Biblia dice así. Los primeros cristianos cuando morían, dice, tenían mucho más fe. Tú lees la historia la historia universal, cómo eran los cristianos. Hay historias de niñas de 14 años, de 12 años, que estaban en el circo romano, estaban prisioneras, y con todos los prisioneros ahí cristianos, y los iban a sacar para que los leones los mataran. Y las niñas diciéndoles: no se desanimen, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros. Y ella saliendo afuera para que la mate el león. Y ante su muerte como sacrificio, la gente se volvía mucho más fuerte en Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible? Los demás deberían tener más miedo. Niega a Jesucristo, le decían a Policarpo. Él decía: ¿cómo voy a negar a quien solo me ha hecho bien todos estos 80 años de mi vida? Nunca me hizo mal Jesús. ¿Cómo voy a negarlo? Y lo mataron. ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Qué tipo de vida vas a tener? ¿Cómo vas a morir?
¿Tu muerte será un sacrificio? Le está diciendo a Timoteo, tienes que vivir con propósito y tienes que morir con propósito. Reconoció el desafío que era seguir a Jesús. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Ahora comparemos estas palabras de Pablo con los versículos anteriores. En el capítulo 2, mira: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Ahora volvamos a lo que él está diciendo. He peleado la batalla. Repite conmigo: he peleado la batalla. Él está diciendo que ha peleado como un soldado contra el enemigo. Está dando como que sus últimas palabras en esta carta, Pablo. He peleado como un soldado. He terminado la carrera. Discipliné mi cuerpo como un atleta. Pero es bien curioso, ¿no? Pero él dice, según el reglamento, dice acá, el atleta que recibe la corona de vencedor, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. ¿Cómo es según el reglamento? O sea, si estás en una carrera, ¿cómo es una carrera? O sea, una carrera es contra otras personas, ¿verdad? No corres solo. No estás corriendo solo. El reglamento dice que si estás en una carrera no vas a correr solo. En otras palabras, no he corrido solo. He terminado la carrera, pero he corrido con otros atletas, según el reglamento, con el pueblo de Dios, con las reglas de Dios, con el pueblo de Dios. Y luego dice, he mantenido la fe. He sido como ese agricultor que trabaja esperando con fe que crezca la planta. Le está diciendo, podemos hacer una similitud con lo que estaba diciendo. He sido un soldado, he peleado la batalla. He sido un atleta y he corrido la carrera hasta el final con la iglesia, junto con otros. Lo he hecho según la palabra, según el reglamento. Pero también he mantenido la fe. No sé cómo vas a vivir tu vida cristiana, pero el Señor nos enseña a ser como soldados, agradando a nuestro Señor, teniendo relación con Dios. Nos enseña a ser como atleta, según ese reglamento, corriendo junto con otros, con el pueblo de Dios. Pero también como un agricultor, con fe, compartiendo con los que no conocen al Señor. Así he vivido mi vida, dice Pablo. No he golpeado el viento, no la he vivido por vivir. Hoy día te estoy dando mis últimas palabras. Debes tener una perspectiva eterna. No vivas tu vida por vivir. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Me espera la corona. Timoteo, yo no estoy pensando solo en este mundo. Hago mi muerte yo la veo como un sacrificio. Cada cosa que hago, lo hago con un propósito. ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? Timoteo, tú tienes que enfocarte en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tienes el ministerio de reconciliación. Predica la palabra, sea tiempo, fuera de tiempo. No te desanimes. Ten un plan para discipular a alguien. No lo hagas por hacer. Vuelve cada semana otra vez, hasta que el clavo entre. Ustedes saben cómo se clava un clavo.
una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Sé persistente en compartir la palabra de Dios. No te desanimes, hazlo hasta el final como yo lo he hecho, como un soldado, como un atleta, como un agricultor. Hazlo hasta el final, no te desanimes, porque al final el Señor juez justo te va a dar una corona. Y cuando estemos delante de su presencia, vas a tener algo que tirarle a sus pies. Vas a poder quitarte la corona que Él mismo te ha dado y arrodillarte delante de Dios y decirle: solamente esto fue por ti. Puedes vivir con propósito en medio de esta cultura. Puedes ser y hacer discípulos. Puedes ser persistente. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.